Acá lo que he puesto es un montón de casos clínicos porque en sus banqueos, digo, en sus teorías, en sus PPTs que les han brindado a ustedes, pues ahí se habla un poco de generalidades. Por ejemplo, de síndromes obstructivos bronquiales, ¿no? Un síndrome obstructivo bronquial o de el examen físico que debes hacer en el tórax, ¿no? El examen físico respiratorio. Y todo ello creo yo que se puede concatenar mucho mejor, ¿no? Pues en una misma pregunta, porque en una pregunta que ustedes van a ver, justamente, vamos a tocar todo ello para mezclarlo y que puedan llegar a un diagnóstico, porque ahorita lo que se busca más que ustedes son diagnósticos sindrómicos, pero es curioso porque sus preguntas usualmente no te habla de diagnósticos sindrómicos, pocas veces, más que todo, diagnósticos sindrómicos es en la práctica, ¿no? En la teoría te preguntan más que todo el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico clínico de lo que estamos, de la enfermedad a la cual estamos nosotros. A ver, voy a seguir. Por favor, cualquier cosa es importante también que puedan, eh, si tienen alguna pregunta, duda, levanten la mano o hablen o escriban, no tengo ningún problema en contestarle, pero lo que sí quiero es que no se queden callados, ¿no? Que sí puedan responder y no se queden sin ninguna duda, que es lo principal, ¿no? No sé qué, estoy tratando de... ¿Se ve bien o se ve medio borroso? O capaz es solo mi computadora. ¿Se ve bien o se ve borroso? Se ven como las diapositivas superpuestas. Sí, no, muchas gracias, Sara. A ver, tengo que ver qué está pasando. Mm, Ya, ahora sí salió. Ya. Muy bien, en esta primera pregunta. A ver, por favor, Steven, ¿te encuentras? Steven León, Amani. ¿Podrías leer la pregunta, por favor? Ok. Ahora, como estamos en Neumo, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que crees tú importante en la cual yo debería enfocarme para poder responder esta pregunta? El estridor inspiratorio, ¿no? Ok, y con eso ya podemos sacar una clave en sí, pero acá vamos a algo un poco más complicado, pero como acá hay tiempo, ¿no? Para poder pensar un poco cada una de las preguntas. Por ejemplo, a ver, Steven, antes de terminar contigo, dime algo. Que el niño tenga 3 años, ¿eso es algo importante o no? De pacientito, ¿por qué? Ya, claro, ¿no? En los niños, principalmente patología respiratoria es infección. Es infección, es lo más común que tienen los niños. En cambio, un adulto, piensa en infecciones en adultos ya problemas crónicos, ¿como cuáles? Principalmente, principalmente ellos tienen EPOC o EPIC, ¿no? Ya son problemas crónicos, como que un problema, bueno, hay otros, hay un montón de otras patologías, pero eso ya es medio interno, ahorita está en simbología, o sea, es algo básico. Hay más enfermedades, ¿no? Que tiene el adulto y que tiene el niño. Pero el niño principalmente o es infección o es, ¿cuál es el otro diagnóstico clásico que no falta en un niño? A ver, para cualquiera, si no es infección, ¿qué otra cosa más? Asma. Perfecto, perfecto, Sara, asma. El asma, ¿no? El niño tiene prácticamente cualquiera de esas dos, ¿no? Asma, infección. ¿Ya? Entonces, ahí nomás yo ya puedo ver, puedo mirar mi diagnóstico, ¿no? Ya puedo decirme a qué estoy tratando. Hay otra cosa importante ahí que todavía te dicen con un nombre, con un nombre clásico, ¿no? Tos perruna. ¿En quiénes vemos nosotros la tos perruna? A ver, Sara, ¿en quiénes vemos la tos perruna? Esos en los que presentan traqueomalacia o croup. ¿Qué es CRUP? No, bueno, no he memorizado, no recuerdo muy bien. El CRUP es simplemente, es lo que, ¿cómo decir? Se dice que es la forma de tos.
que los médicos semiólogos gringos, ¿no? De Estados Unidos dijeron la forma de toser de estas personas que tienen una afectación superior de la tráquea, o sea, superior a la tráquea, me refiero a la glotis, pues ellos al momento de toser, supuestamente la onomatopeya es como un club. Ellos tosen así medio, su tos es muy ronca, ¿no? Entonces su tos es muy ronca y aparte tiene un gallito inspiratorio, eso lo confunden, eso lo confunden, eso le dicen a un club, ¿no? Simplemente una onomatopeya de cómo tosen, ¿ya? Pero es una infección respiratoria alta, más que todo a nivel de la glotis, principalmente a nivel de la glotis es alta la respiración, ya, ojito con ello, voy a ponerla acá. ¿Qué otra cosa más? Laringomalacia, ya, pues laringomalacia. Y simplemente es que los cartílagos de la laringe pues, no están formados correctamente, también los cartílagos traqueales tampoco, y por ende pues la respiración va a ser mucho más desordenada, ¿ya? Y algo importante, y es patognomónico, una infección. A ver, ¿quién me dice? Hay una infección clásica que te produce tos perruna. No me acuerdo si estaba en sus diapositivas. Una infección. ¿No se acuerdan que era tos perruna? Una bacteria. Gran negativa. ¿Se acuerdan de la bordetela? La Bordetella pertussis. ¿Qué era la Bordetella pertussis? Tosferina, ¿no? Ya, pues a la tosferina también le puede decir la tosferruna, porque tiene las mismas características, ¿ah? Que es como que tú toses de manera o de forma paroxística, muy fuerte, muy ronca, y tienes como que un gallito inspiratorio, o sea, así cuando quieren inspirar, cuando quieren tomar aire, suena como un gallito. Eso tienen en común estas tres patologías, ¿no? La tos perruna, pues así lo define, porque tosen como perros, tosen muy fuerte, y aparte tienen un gallito inspiratorio. El gallito inspiratorio es como le dicen los padres, ¿no? Nosotros le decimos de una forma más bonita, como estridor inspiratorio, ¿no? O sea, una forma más bonita que tenemos, somos médicos, ¿no? Tenemos que usar otro lenguaje, ya en semiología ustedes están aprendiendo un montón de términos, al fin y al cabo. Muy bien. Y acá dice, bueno, uso de músculos accesorios y retracciones intercostales es más que todo porque en el niño vemos dificultad respiratoria de esa manera. ¿Por qué? ¿Qué es Disney? A ver, está Rosana Bessabé. ¿Te encuentras, Rosana? Hola, sí, es la falta, esa sensación de que falta el aire. Ya, muy bien, es una sensación subjetiva, subjetiva de falta de aire. ¿Tú crees que un niño, por ejemplo, un niño de 1 año te puede decir me falta el aire? Un niño de 2 años, de 3 años quizás, ¿ah? Pero ¿a qué voy con esto? Es que la disnea, si tú pones disnea como tal, es porque el paciente te refiere que realmente le falta el aire. Pero tú ves un niño de 1 año, de 2 años, ellos no te dicen eso. Entonces, ellos más bien no, con la justa están aprendiendo a decir algunas palabras y obviamente las palabras que van a ver no es me falta el aire o me ahogo. Esas no son las palabras que aprende un niño. Entonces, ¿qué te quiero decir con ello? Que tú no puedes poner disnea como tal en un niño, no en una historia clínica, porque es una sensación subjetiva de falta de aire. El niño tendría que decirte que le falta el aire, pero el niño no puede hablar, no puede comunicarse de esa manera. Entonces tú simplemente ves una dificultad respiratoria. ¿Y cómo vas a ver la dificultad respiratoria en el niño? Pues viendo la parte objetiva, que son el uso de musculatura accesoria. En musculatura accesoria, de relaciones intercostales, hay un montón de escalas para poder ver la dificultad respiratoria en el niño. ¿Ya? Hay un montón de escalas, pero es netamente objetivo. Tú pones dificultad respiratoria, no puedes poner disnea porque la definición está yendo en contra de la definición. Ahora, ya, entonces con todo esto, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta? La saturación, no sé si les pregunto, pero dice saturación de oxígeno es 91%. Nuestra saturación de oxígeno tiene que ser mayor a. ¿Mayor a cuánto es la saturación? ¿Mayor a cuánto es la saturación de oxígeno? En el COVID, ¿no he visto cada rato? Nosotros tenemos mayor a 95%, es lo normal. Es lo normal que tengamos 95%. Pero como tú sabrás, incluso cuando, y el punto límite se habla de 90, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tienes una saturación de 90%, en verdad estás teniendo una presión arterial de oxígeno
de 60 milímetros de mercurio. Ahí acuérdate de tus curvas, ¿sabes? Yo debería saber lo de fisiología. De todas maneras, acá te lo hago recordar. Ahora, con todo esto, ¿cuál es la clave? A ver, ¿quién se lanza? ¿A, B, C, D o E? Rojo. ¿Cuál sería la clave correcta, Javier? Uy, ¿cómo está La Francisco? sé. La C, muy bien. Así tienen que ser más espontáneos, chicos, ¿sabes? Para que no solamente esté hablando yo solo. La C, laringotraquitis viral. Laringotraquitis viral. Ahora, a ver, Sara, ¿tú sabes qué virus? Porque prácticamente esto es viral, o sea, el club es 100% viral. ¿Cuál es el virus más frecuentemente? Esta es una perlita, no sé si les preguntaran, pero ¿cuál es el virus más frecuentemente implicado? Está en su PPTA, ¿eh? El virus sincicial respiratorio. Virus sincicial respiratorio, ¿ya? Ese virus es recontra común en los niños de 2 años para abajo. En menores de 2 años siempre vas a echar la culpa al virus sincicial respiratorio. Es el más común. La gripe que nosotros tenemos no es del virus sincicial respiratorio. La gripe que nosotros tenemos va a ser más que todo por el virus de la influenza y sus distintos serotipos que existen. Pero en el niño, básicamente es el virus de ansiedad respiratorio y otro virus, el rinovirus, otro, el adenovirus. Pero bueno, son distintos. Principal, ahí te estoy poniendo el más frecuente por si puede ser una pregunta de examen. Muy bien, pasamos ahora a la siguiente pregunta. Para ver a alguien más, a ver, Alejandro. ¿Estás en la reunión, Alejandro? Buenas noches. ¿Podría repetir la pregunta? Ahora sí, sí, disculpa un momentito. Alejandro, ¿podrías leer la pregunta número 2, por favor? Está bien. Un niño de 7 años es traído a emergencia por episodios recurrentes de disnea, tos seca nocturna y sibilancias respiratorias audibles. Su madre refiere que los síntomas se agravan en la madrugada y cuando el niño corre en el colegio. Al examen físico se observa uso de músculos accesorios, tórax en inspiración forzada, expiración prolongada y sibilantes diseminados. No hay fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico más clínico más probable? Ok. ¿Cuál crees tú que sería la pregunta importante que yo debería subrayar para poder resolver este caso? Los sibilantes. Ya, sibilantes diseminados. Bueno, mira, acá lo enfocamos, recuerdo como siempre digo, voy a volver a escribir una vez más para que se acuerden siempre en niños, dos cosas, ¿ya? Dos cosas básicas importantes. Si no es infección, estamos hablando de asma. Entonces, entre una de esas dos, ahí va a estar tu clave, ¿no? Ahí va a estar tu clave, es como una pepita. Entre una de esas dos va a ser la respuesta, ¿ya? O una infección o bien un asma. Y ahora hay que ver también otras cositas. Por ejemplo, ella es sibilante, la inspiración prolongada. Vamos a ver sobre la inspiración y la expiración. A ver, Alejandro, ¿qué sabes tú de la inspiración y la relación que hay entre la inspiración y la expiración? ¿Cuál es la relación? ¿Quién es mayor usualmente? ¿O son iguales? ¿Es de 1 a 1? ¿Es de 1 a 2? Recuerdo que me parece que la expiración era más prolongada. Ok, y así es. La relación es
de 1 a 2. Normalmente la expiración siempre va a ser mucho más prolongada que una inspiración, ¿ya? Incluso en las inspiraciones forzadas también, la expiración forzada es mayor que una expiración forzada. Siempre la expiración es mayor. Pero acá tenemos otro datito importante que de una vez se lo doy para que lo tengan ahí y lo guarden como oro. Ya acá estoy dando puras perlitas, ¿ah? Ante un problema obstructivo, la expiración aumenta, ¿ya? La expiración se dispara, chicos, llegando a una relación inspiración-expiración de 1 a 3, de 1 a 4. La expiración se dispara, es mucho más prolongada ante problemas obstructivos. Y ahora, para que no sea tan memorístico, hay que razonarlo un poco. ¿Por qué es esto? Porque pues cuando tienes un problema obstructivo, ya te imaginarás tú muy bien que no puedes botar el aire, que el aire tú solamente inspiras. ¿Por qué pasa? Porque cuando hay mucho moco, el moco es como una válvula, ¿no? Imagina que permite que tú puedas, inspiras, el aire pasa a los pulmones. Inspiras y el aire pasa a los pulmones. Pero cuando tú quieres expirar, ahí como que el moco taponea las vías respiratorias, taponea los bronquios, los bronquiolos, y pues evidentemente el aire ya no sale. Y tú inspiras y llega más aire, pero quieres botarlo y no se puede. Inspiras, entra aire, quieres botar, no se puede. Es como un sistema de válvula que hace el moco, y por ende el tórax se termina hinchando, se termina inflando. Hay retención de aire. Eso cuando tú lleves ya diagnóstico por imágenes vas a ver un tórax totalmente pues negro, ¿no? Se llama radiolúcido porque pues estás atrapando aire en gran cuantía. Eso es un problema obstructivo, ese es el chiste del problema obstructivo. Entonces, por ende, la persona va a querer, o la persona, principalmente los niños, van a querer, expira mucho más prolongado. ¿Por qué? Porque el cuerpo mismo quiere botar ese aire que está acumulándose. Y como no puede botarlo de manera fisiológica, de manera normal, lo tiene que botar de manera forzada. Entonces, aumenta el tiempo expiratorio porque se quiere botar el aire que se está atrapando. Ese es el chiste, que ante un problema obstructivo la expiración esté aumentada. Te estoy dando todas las perlitas. Ahora vamos a hablar de las sibilancias y con ello podemos hablar de muchas cosas que son los ruidos agregados, ¿no? Que son los ruidos agregados. Vamos a preguntar algo rápido. Acá solamente voy a escribir sibilancia, pero lo demás se va a preguntar. ¿Qué es, Alejandro, contigo la última pregunta? ¿Qué es el murmullo vesicular? Es el ruido normal que se produce en el paso del aire por las vías respiratorias, por los bronquiolos y los alveolos. Excelente, simplemente eso, el paso del aire a través de las vías respiratorias, punto. Que se escuche en la inspiración o en la expiración, Alejandro. ¿Inspiración o expiración? En la expiración, En parece, la, no estoy muy seguro. en las dos. Cuando tú inspiras, se escucha cómo pasa el aire, y cuando expiras también se escucha cómo sale el aire. En los dos, son tanto inspirados. Ahí viene, no se queden así nomás. Ahí ustedes van a aprender que semiología respiratoria no solamente me interesa a mí saber, por ejemplo, eso obviamente no se describe en una historia clínica como muy vesicular, pero si tú ves una sibilancia, tú tienes que escribir, esa sibilancia la estoy escuchando en la inspiración o la estoy escuchando en la expiración. Porque una sibilancia en una inspiración es rara. La sibilancia se escucha principalmente en expiración. Y lo mismo, ese crepitante lo estoy escuchando en la inspiración o lo estoy escuchando en la expiración, porque de acuerdo a eso yo voy a tener diferentes posibilidades diagnósticas. Ese subcrepitante, no es inspiratorio, es expiratorio. Todo se describe. Lo mismo cuando ustedes lleven cardio, van a ver el soplo. Ya, el soplo en qué foco está. Y una vez que encuentras en qué soplo está, ok, es al inicio del ruido respiratorio, es al final o al intermedio. Por eso es que no se ha escuchado soplo holosistólico, significa que está en todo, durante toda la sístole, como hay protosistólico. Y luego que describes eso, también tienes que describir si tiene frémito, si no tiene frémito, cuál es el nivel de intensidad. O sea, hay un montón de cosas, tienes que ser más fino, ¿eh? Yo no quiero que digas simplemente sibilante, así como este hablando sibilante y diseminados. En tu historia clínica tienes que decir se oculta sibilante, por ejemplo, en los 2/3 inferiores del pulmón izquierdo a nivel de la inspiración. O de frente, ¿no? Sibilantes inspiratorios, como tú quieras. Pero tienes que decir en dónde. Hasta incluso otros son más finos y dicen al inicio, al final o al intermedio de la inspiración.
Porque muchos describen los crepitantes al final de la inspiración, por ejemplo. Entonces, sí, tienes que ser más fino. Ya, ojito con ello. A ver, vamos a ver con otro ruido agregado. A ver, Aileen, ¿estás? Aileen, Sandy. Sí, hola. Aileen, a ver, dime, ¿qué es? Ahí está el sibilante. A ver, ¿qué es el sibilante? Ya, cuando se obstruyen los bronquios y produce la inspiración y la expiración, si no me equivoco, a la expiración se escucha como un silbido, así, agudo. Muy bien, es un silbido que se escucha, pues, como ya lo has visto, principalmente cuando se taponean bronquios, ¿ya? Bronquios, 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 principalmente secundarios, primarios, es grande, ya es grande. Y nosotros escuchamos sibilantes en un niño, pues prácticamente el diagnóstico te está cantando que es un asma, ¿ya? Sibilantes en un niño, te estamos cantando que es un asma. Y se escucha en la expiración, ¿ya? Se escucha en la expiración. Entonces, ¿qué es en síntesis un sibilante? Es un taponamiento. Taponamiento de bronquios. Taponamiento de bronquios. ¿Y se escucha en dónde? En la expiración. ¿Por qué te digo que escuchar una sibilancia inspiratoria es rara? Porque solamente pensamos en sibilancia inspiratoria cuando estamos ante un cruд viral o una laringomalacia. Ya ahí nomás, punto, ahí se cierra. En cambio, una expiración te traduce un millón de cosas. A ver, yo dije una cosa, Aileen, yo dije asma, ¿sí o no? A ver, otro, ya no en el niño, en el adulto, en el adulto mayor, o mujer, hombre, lo que tú quieras. Si yo escucho sibilancia, ¿qué puedo pensar? A ver, ¿qué otra cosa que no sea asma? Un EPOC. Un EPOC. Perfecto. Tiene casi la misma fisiopatología porque son bronquial. A ver, Madeleine. Madeleine marca otro diagnóstico diferencial solamente con un sibilante. Bronquitis. Ya, muy bien, la bronquitis. La bronquitis también es una inflamación. ¿Quién más? ¿A quién he preguntado? ¿Quién más acá? ¿Quién he preguntado? Daily Anneli. Otro diagnóstico diferencial. Si yo escucho un sibilante, ¿qué puedo pensar? ¿Qué puedo pensar ante un sibilante? Les digo algo que quizás muchos no piensan. Por ejemplo, un tumor. Ustedes, si están en LOA, van a ver, pues, abuelitos, adultos mayores, que tienen también cáncer. Y vas a ver tumoraciones, vas a ver adenocarcinomas pulmonares, en la cual tú crees que ese tumor al momento de crecer y crecer no va a obstruir y taponar los bronquios principales. Claro que sí, claro que va a obstruir, claro que los va a taponar, ¿no? Es algo muy común, es algo muy común. Por ejemplo, no solo el adenocarcinoma, que taponea a nivel distal, periférico, sino a nivel central. Tenemos al carcinoma epidermoide, y ese también taponea a nivel central, y lo mismo, genera sibilantes, ¿no? Entonces ahí, ojito, para que lo tengan en consideración, ¿no? Para que lo tengan muy en cuenta, ¿ya? Otra cosita más, ¿qué es otro sonido que vemos en gran cuantía? Le voy a poner otro color, así. Otro sonido que vemos en gran cuantía, roncante. A ver, Sara, ¿qué es un roncante? Ese es, bueno, cuando pasa el aire, suena como un ruido fuerte, ¿no? Áspero, así. Puede indicar que hay también obstrucción en los alveolos, ¿no? Más que, no tanto eso, es más que todo moco en vías Ujú. respiratorias, ¿ya? Moco, secreciones en vías respiratorias. ¿Por qué digo eso? Porque lo describen como algunos libros lo dan como un sibilante, como un tipo de sibilante más áspero. Eso es un roncante, pero es simplemente moco, secreción en vías respiratorias. ¿Por qué digo esto? Porque tú pídele a tu paciente que tosa, ¿no? Y cuando tose, desaparecen o disminuyen en sí, ¿no? O sea que son susceptibles. La persona, el paciente va a toser y pum, esos mocos van a disminuir. Por ende, porque pues el momento de toser es un reflejo para justamente expectorar, ¿no? Para que tú expectores, toses. Entonces, por ende, ese roncante va a estar disminuido y ahí te das cuenta, sí, pues lo que sí se ve es un roncante. Algunos en las historias clínicas, como ponen, se auscultan movilización de secreciones. Y la última pregunta, no, todavía voy a poner una más.
¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Madeline. ¿Qué es un crepitante, Madeline? Son como sonidos como burbujeos. O bueno, también como un chasquido cuando arrugas eh, el pelo o algo así, el Ajá, así cabello. como se esculta, ¿no? Pero ¿qué es en Ujú. sí? Ah, puede ser líquido en los bronquiolos. Ya. Es casi lo mismo. Lo que pasa es que usualmente cuando hay pues un proceso inflamatorio o un broncoespasmo, lo que pasa es que el bronquio se llena de líquido, se llena de moco, se llena de secreciones. Y cuando se llena de secreciones, ¿qué tienes? Tienes principalmente un colapso alveolar, porque es a nivel del alveolo, ¿ah? Alveolar. Y al tener el colapso alveolar, voy a poner acá colapso alveolar que distiende. Porque tú quiero que pienses así de esta manera. Ah, y por si acaso el roncante, no lo escribí, ¿no? Pero el roncante puede ser inspiratorio y expiratorio. Ya, inspiratorio y expiratorio. Ya, ahora volvemos con el crepitante. Imagínate como, es como, el alveolo es como un globito, o sea, tú al inspirar, inspiras, estás metiendo aire y haces que ese alveolo que está colapsado, así como un globito cuando tú echas aire, pum, se distiende, se abre. Ya, y esa apertura alveolar va a hacer el sonido que tú bien describes como frotar el cabello. Eso es un crepitante, es la apertura alveolar de un alveolo que estaba previamente colapsado por secreciones. Eso es un crepitante. ¿Ya? Eso, así que te estoy explicando así para que lo entiendan, bien bonito, porque la cosa yo no quiero que memoricen, sino quiero que comprendan, que quede bien esto en su cabeza, para que no memoricen, no, que crepitante es, o sea, todo el mundo sabe, no, crepitante es como que son el cabellito, perfecto, pero ¿qué es en sí? O sea, ¿cuál es la razón de ser del crepitante? ¿Ya? Ojito. ¿Y el crepitante es a la inspiración o es a la expiración, Madeleine? Por lo que te he contado, ¿qué crees tú que es? Es ¿Inspiratorio o inspiratorio? inspiratorio, creo. Claro, es principalmente al final de la inspiración. Por lo que te he contado, bueno, que tú metes aire, obviamente cuando ya estás terminando la inspiración, ahí está abriéndose el alveolo. Es al final de la inspiración. Y otro, el subcrepitante. A ver, ¿quién no le preguntó? A ver, Alejandro, por favor, dime, ¿qué es un subcrepitante? Has escuchado ese término, ¿verdad? ¿No? Como ruido agregado. ¿Qué es un subcrepitante? ¿No está? Steven. Steven Mamani. ¿Qué es un subcrepitante? Así es eso. Secreciones en bronquiolos. ¿En qué bronquiolos? Terminales, en bronquiolos respiratorios principalmente. ¿Ah? Recuerda que en histología te han enseñado a diferenciar entre un bronquiolo terminal y un bronquiolo respiratorio, ¿sí o no? Y el que está unido al alveolo, ¿quién es? Es un bronquiolo respiratorio. Eso ya es histología. Me acuerdo que siempre ya los chicos de ADEC seguro también habrán ido a enseñarles cómo se diferencia una lámina. No es lo mismo, ¿eh? Principalmente secreciones en bronquiolos respiratorios, en la cual ahí pues cuando está metido los mocos, las secreciones, vas a poder ocultar, ¿no? Ese paso del aire como un roncante, pero es un roncante mucho más fino. Algunos lo llaman como crepitante húmedo, incluso porque es contra el finito, es como un burbujero. ¿Y en qué momento lo vamos a ocultar? ¿En qué momento se va a ocultar, Steven? ¿En la inspiración o en la expiración? Ya, muy bien, se oculta tanto en la inspiración como en la expiración. Ya, ojito con ella. En la inspiración como en la expiración yo voy a poder ocultarle su crepitante. Más bien esa es la característica.
Esa es la claridad que se escucha ahí, ¿no? En esos lados. Recuerda que el roncante es como un sibilante más grave, más áspero, y el subcrepitante es como un crepitante, pero mucho más fino, más húmedo, ¿ya? Porque al fin y al cabo los dos comparten la misma característica, que son secreciones, solamente que el roncante, secreciones en vías respiratorias principalmente altas, mayores, como lo es un bronquio, ¿ya? Y en subcrepitante, en bronquiolos, chiquitos. ¿Ya? Ojito, ojito con ello, porque el subcrepitante se escucha en prácticamente todos los niños, porque los niños de por sí sus vías respiratorias son mucho más angostas que las de los adultos, ¿ya? Y aparte, como son mucho más angostas, el bronquiolo tiende a colapsar más fácil, porque tiene un diámetro menor. Entonces, con todo lo que les he dicho, me están dando las pepitas, ¿sabes? Porque pues vamos a ir, acá enseño todo, siempre me muero en las 3 primeras preguntas, porque las demás ya salen rápido. ¿Cuál es la clave acá de este niño? Asma bronquial. Asma, que es un problema obstructivo. Lo podías haber sacado por la expiración prolongada o los sibilantes, que también he dicho cuando hay moco, secreción, el asma. El asma tiene un montón de secreciones, un montón de inflamación, se forman sibilantes, ¿no? Sibilantes. Y ojito, ojito algo con ello. Acá hay algo especial, algo importante, ¿ya? Cuando dice, los síntomas se agravan en la madrugada, y cuando el niño corre en el colegio. La verdad es que el asma tiene esas características, ¿ya? Esas características que aún no aún se quiere estudiar muy bien por qué, la parte fisiopatológica, pero sí se ha visto que esta enfermedad en las madrugadas, algunos niños lo despierta, o sea, el niño se levanta con ataque de asma. Algunos tienden a decir que es propiamente porque no sé si sabían, pero cuando nosotros dormimos, nuestro cuerpo se vuelve más ácido. Es por eso que en hematología hay una patología específica de eso que se llama la hemoglobinura paroxística nocturna, porque nuestro cuerpo tiende a hacerse más ácido. Por ende, nosotros tenemos a poder inflamarlo. Y como el asma es una enfermedad como tal, es un broncoespasmo de característica inflamatoria en su mayoría, pues hace mucho más fácil o mucho más prevalente que tú puedas inflamarte y que puedas tener ese broncoespasmo en la madrugada. Por ende, es que esto es algo clásico de los niños que tienen asma. Algo que una persona con EPOC no pasa, porque la persona con EPOC, que también es una enfermedad obstructiva, pero no es tanto inflamatorio agudo, sino es ya algo que vienes recolectando con el paso de los años, pues raramente te despiertas en la noche. Existe también, pero no es tan común despertarse de noche como sí lo es en el asma. Y cuando haces ejercicios extenuantes, el niño tiene facilidad de hacer broncoespasmos. Por eso es que un niño que corre al colegio, un niño que tiene asma, a veces no puede jugar su recreo tan fácil como si otros niños lo pueden hacer. No puede hacer el mismo ritmo porque el niño tiene preponderancia a broncoespasmos y ante ejercicios, a veces que parecen que no son extenuantes, ejercicios que son débiles, ¿no? Entre comillas, pues el niño ya tiene broncoespasmos. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Siguiente. Ahora sí, ¿quién no ha leído? Aileen. Aileen, por favor, ¿podrías ayudarme en esta pregunta? ¿Podrías leer? Sí, a ver. Respecto a las formas de transmisión de virus respiratorios, marque verdadero o falso en las siguientes afirmaciones. Ok, este es verdadero o falso. Y a ver, yo te voy a leer la primera pregunta y me vas a decir verdadero o falso. ¿Y por qué? A ver. A ver, las gotas grandes, más de 5 micras, viajan menos de 1 metro y transmiten la mayoría de los virus. ¿Verdadero o falso? ¿Qué crees tú y por qué? Eso está en su diapo, así que puede ser recontra pregunta de examen. Muy preguntable. ¿Qué piensas tú? Yo creo que podría ser, tiene lógica, o sea, si son grandes, unos metros, pero no sé, la verdad no he leído todavía. A ver, la respuesta es que sí, es verdadero. Ahorita yo le voy a explicar uno por uno por qué. Mire, ¿por qué pasa cuando tienes una gota grande? Las gotas se dividen así, ¿ya? Las gotas se dividen en grandes, que antes lo llamaban como fluch, no se lo puede buscar, que ya no se usa mucho el nombre, fluch, y las pequeñas, que son llamadas como wells. Son gotitas, porque así se estudia cómo transmitimos, o sea, ya perfecto, sabemos que hay enfermedades que se transmiten por vía respiratoria, como el COVID, como la tuberculosis, como el estreptococo pneumoniae. Pero a veces nos preguntamos si hay que ser más finos en nuestro diagnóstico, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? El COVID tiene mucha más facilidad de dispersarse que otras enfermedades no tienen. Que el estreptococo pneumoniae no tiene la facilidad de dispersarse tan rápido como lo hace el COVID, o nadie, ningún solo agente microbiano
tienen la facilidad de dispersarse como el sarampión, coronándose al sarampión como la principal enfermedad infecciosa. O sea, no sé, no sé cómo decirlo, pero es la enfermedad infecciosa que tiene gran alta tasa de contagios. O sea, nadie se contagia tanto como el sarampión. Y no se explica por qué. O cómo puedo hacer otro ejemplo interesante. No es necesario que una persona estornude a tu costado o que tos a tu costado o cerca de ti para que te contagies de TB, porque el TB puede estar en el aire. Y ahí viene por qué. Y es por eso que el nombre de pequeñas también se le da el nombre de aerosoles, porque son gotitas tan diminutas que están en el aire, y dentro de esas gotitas tan diminutas están, en este caso, por ejemplo, la micobacteria tuberculosis, está el virus SARS-CoV-2. ¿Ya? A diferencia de otros que no están de otros bacterias o agentes que están en gotas grandes, como la Streptococcus pneumoniae, como te lo he dicho. Entonces, cuando tenemos una gota grande que es más de 5 micras, que es el punto de corte 5, viaja menos de 1 metro y transmiten la mayoría de los virus respiratorios. Claro que sí, porque la gran mayoría de virus respiratorios está yéndose a nivel de las gotas grandes, ¿ya? Se van a nivel de gotas grandes. Pocos son los que se van en gotas pequeñas y son contaditos, ¿ya? Por eso que el SARS-CoV-2, al ser uno de los pocos virus que se iba en gotas pequeñas o aerosoles, pues ya no fregó, ¿no? Y también tiene más facilidad en esa pandemia, ¿no? De ocasionar la pandemia. Entonces, esta es totalmente verdadera. Siguiente pregunta. Madeleine, ¿los aerosoles menos de 10 micras pueden permanecer suspendidos en el aire por más tiempo y llegar más lejos? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú, Madeleine? Bueno, tampoco he leído bien la teoría, pero sí, creo que sí es verdadero. ¿Por qué? Mm, Bueno, permanecer suspendidos aire por más tiempo. Ujú. Te pregunté un truco, ¿ah? Es cierto todo lo que te dice. ¿Sabes en dónde está el detalle? ¿Dónde está el pequeño error? Que acá no debería ser menos de 10, debería ser menos de 5 micras. Ese es el único error, pero lo demás tienen razón, porque el aerosol permanece suspendido en el aire por más tiempo y llega más lejos, ¿no? ¿Y cuáles son los virus, a ver, que tienen ahí en el aerosol? Que están en los aerosoles. Ya hemos dicho el SARS-CoV-2, también tienes que ponerte otros. Ya te dije el sarampión, ¿sí o no? Otra cosa, varicela zoster. Esos son virus que están bien metidos por ahí, ¿no? Bien metidos en los aerosoles. Y si hablamos de bacterias, Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Ahí están en los aerosoles. Y ahí es lo que está mal en esa alternativa, es que dicen menos de 10 micras, y no es cierto, es menos de 5 micras el punto de corte para hablar de un aerosol. Muy bien, la siguiente pregunta. ¿El virus varicela zoster y el virus sarampión se transmiten por aerosoles? Ya dije la respuesta. Verdaderísimo. Siguiente, la transmisión por fomites ocurre al tocar superficies contaminadas con secreciones respiratorias. ¿Qué opinas de eso, Sara? Sobre la transmisión de fomites, ¿es verdadero o falso? Claro, creo que es verdadero, ¿no? Porque, o sea, son superficies contaminadas con secreciones, ¿no? Pues juguetes, de los niños, lápices, así. Entonces creo que sí es cierto. Claro, eso es un fomite. Cuando nosotros hablamos de personas, más que todo de niños que comparten la ropa con sus hermanos y su hermano esté enfermo, pues son fomites al fin y al cabo. Y ahí pues es un lugar o una zona, una superficie que ya ha estado expuesta a las secreciones respiratorias de un paciente infectado. Eso es un fomite, ¿no? Una superficie o una masa que ya está expuesta, ¿no? Muy bien, entonces es totalmente verdadera. Y la última, el virus como la gripe, coronavirus y rinovirus pueden transmitirse por vía respiratoria al infectar las células bronquiales. ¿Qué opinas de eso, Rosana? Sí, yo creo que es verdadero porque, o sea, ingresan al cuerpo mediante el sistema respiratorio, ¿no? Y ahí es donde se adhieren a las células que van a recubrir los bronquios. Ahí está bien casi todo. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay un virus que no. O sea, hay un virus que. A ver, ¿dónde está? Ya, no puedo sacar, está congelado. Hay un momento.
Espérate, no sé por qué no puedo. Ya, ahora sí, quería sacar esto, mi paleta de colores. Ya, no me salía. Ya. Ahora, hay uno que es hay un virus que tiene, es importante recalcarlo, ¿ya? Porque de los tres, si bien es cierto, la respuesta es correcta. El rinovirus, aunque no lo creas, principal método de, bueno, sí, el rinovirus, el rinovirus, uno de sus principales métodos de contagio, la verdad, es que no es tanto respiratorio. Puede ser, ¿ah? Puede ser la respiración, por vía respiratoria, digo, por vía aérea, puede ser una forma de contagio. Pero el rinovirus tiene la característica de ser un enterovirus también. O sea que está metido por secreciones gástricas. O por secreciones intestinales. ¿Por qué quiere decir con heces? En los vómitos. En los vómitos. Entonces, su principal medio de contagio, ¿cómo va a ser por ende? ¿Cómo va a estar en ese en vómitos? A través de fomites. El rinovirus se contagia mucho a través de fomites. El contagio de rinovirus por vía aérea no es tan común. ¿Y por qué no es tan común? Porque el rinovirus tiene la característica de, voy a poner un punto, de contagiarse a través de gotitas de fluch. ¿Y qué quiere decir con gotitas de fluch? Que miden más de 5 micras. O sea, por ende, que prácticamente la persona tiene que estornudar muy cerca de ti para que te puedas contagiar. ¿Ya? Por ende, no es su principal método de contagio, sino su principal método de contagio es secreciones intestinales a través de fomites. Ya, a través de fomites. Por ejemplo, un niño que ha lamido, a veces los niños lamen sus pollos, lamen sus mangas, ¿no? Lamen sus mangas. Si se lo pone otro niño más y está expuesto a ese fomite, puede contagiarse rápidamente, ¿no? Secreciones intestinales. Entonces, por ende, esta respuesta sí sigue siendo verdadera. Yo lo considero totalmente verdadera. Solamente que el rinovirus, digo, te he recalcado su principal medio de contagio, ¿eh? Que no es a través de vías aéreas, sino es a través de fomites. Entonces, la clave es verdadero, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Que no hay. Así que vamos a crearlo. Muy bien. Ese es perfecto. Negro. Ahora sí, continuamos. Neumología. Lo mismo acá, ¿no? A ver. Las gotas grandes, más de 100 micras, caen rápidamente al suelo y bajan menos de 1 metro. Ah, ya me acordé. Yo puse esto porque también creo que en su diapositiva había había un gráfico sobre eso. Habían varios gráficos sobre eso, creo. Sí, pues son preguntas clásicas que pueden venirles, ¿no? No digo que no. Aparte, el doctor Lizarbe nos tomaba esto mucho cuando estaba en media interna, me acuerdo. El doctor Lizarbe nos preguntaba esto bastante. A ver, las gotas grandes más de 100 micras. Las gotas grandes más de 100 micras, ¿cómo se llaman? Tú tienes 3 tipos de aerosoles, ¿sí, no? Así como se denominan. El aerosol, el más pequeño, ¿cómo se llama? El más pequeño es el aerosol inhalable, a poner respiratorio. El aerosol respiratorio, que mide menos de, en verdad es medio de 5 micras, ¿ya? Pero creo que en tu PPT te hablan de 2.5 a 5 micras. Eso te lo voy a explicar luego, pon un cuento pon una historia para que te memorice. El torácico, que es menor de 10 hasta 15 micras, y ya el inspiratorio, o el inhalable que es el más grande de todos, que llega hasta menos de 100 micras. A ver, espera. Ok, ahora, ¿por qué antes de hablar de esta pregunta de frente a Camila, ¿por qué el aerosol respiratorio tiene que medir de 2.5 hasta 5 micras? Porque la verdad es que lo que va a ingresar a través de nuestras vías respiratorias, principalmente, si es menos de 5 micras, entra muy fácil al final de nuestra vía respiratoria si llega al alveolo. Rápidamente llega al alveolo.
A diferencia de que tuviéramos otras gotitas que midieran más de 5 micras, de 10 micras, por ejemplo. Esas no llegan tanto, esas van a llegar principalmente, como dice ahí, por algo se llama aerosol torácico, ¿no? Aerosol torácico, ¿por qué? Porque de la tráquea al bronquio principal no pasan. O sea, máximo de la tráquea al bronquio principal. Ahí nomás se quedan. Ahí nomás no avanzan más, o sea, no vas a avanzar a un bronquio secundario, a un bronquio terciario, no vas a avanzar, digo, a un bronquio secundario, un bronquio terciario, no vas a avanzar a un bronquiolo, no vas a llegar nunca a un alveolo, por algo es el aerosol torácico, ¿no? Porque más de 10 micras, pues ya está bien difícil la cosa. Cuando dice aerosol inhalable, es porque principalmente se mantiene en vías respiratorias altas, ya en vías respiratorias, o sea, llegando a la nariz, a la laringe, y ahí quedó. Es lo máximo que tú puedes inhalar. ¿Ya? Eso depende del tamaño que tienen esas gotitas. Por ende, una gota grande, que es más de 100 micras, o sea, todavía mucho más grande de lo que es un helado, caen rápidamente del suelo y viajan menos de 1 metro. Eso es totalmente verdadero, porque son gotas pesadas de por sí que no pueden mantenerse y terminan cayendo. Negro, negro. Siguiente, los aerosoles respirables o respiratorios, ¿no? De 2.5 a 5 micras permanecen suspendidos largo tiempo y alcanzan los alvéolos, como lo que te he explicado, totalmente cierto. La siguiente, los aerosoles torácicos de 10 a 15 micras se depositan principalmente en tráquea y bronquios, verdadero, ahí llegan. No esperes que llegue un bronquio secundario ni un bronquio terciario, ojito, ahí nomás queda. Los aerosoles inhalables menos de 100 micras solo permanecen en la cavidad nasal. ¿Este es verdadero o es falso? El aerosol inhalable puede llegar hasta la laringe. Ojito. Si bien esto permanece en vías respiratorias altas, puede llegar hasta la laringe. No solamente se queda en cavidad nasal. Y la última, el uso de mascarilla en el caso índice reduce significativamente la dispersión de gotas de aerosoles. Eso es totalmente verdadero, por eso es que utiliza mascarillas de calidad, ¿no? Como la KN95 y mucho mejor la N95. Recuerda que cuando tú usas mascarilla, si tú usas mascarilla, ¿cuáles son las únicas gotas que vas a botar? ¿Qué gotas crees que vas a botar ante una mascarilla? Si tú usas mascarilla. ¿Qué tipo de aerosol? El respiratorio, ¿no? Muy bien, solamente el aerosol respiratorio, nada más. Y todavía el aerosol respiratorio lo vas a botar a tu costadito, o sea, ya no va a ser capaz de llegar a otra persona, sino va a estar rodeándote a ti en tu periferia, tuya. Ahí nomás queda. Pero, de todas maneras, el aerosol respiratorio es el único que botas, porque el aerosol torácico y el aerosol inhalable prácticamente ya no sale de ahí, ¿no? Del contacto de tu mascarilla. El aerosol respiratorio sí puede salir, pero solo está a tu periferia. Por ende, que la mascarilla sí protege para enfermedades como el COVID, por ejemplo. Ahí te lo estoy explicando ya de otra manera. Entonces, la clave sería verdadero, 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 falso, verdadero. Ah, acá está, la di. Verdadero, 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 falso, verdadero. Ya, entonces apréndanse muy bien. Esto no es tan difícil tampoco. No es tan difícil y es interesante, ¿no? Para que aprendan el medio de contagio de ciertos patrones, de ciertos agentes. Otra pregunta en caso clínico. A ver, ¿quién no ha hablado? Alejandro, ¿ya llegaste, Alejandro? ¿Estás ahí? Ah, sí, hola. ¿Podrías hacer la pregunta 5? Ah, sí. Un niño de 4 años previamente sano es traído al centro de salud por tos persistente desde hace 7 días. Inicialmente seca y luego con escasa expectoración. La madre refiere que presentó rinorrea y febrícula al inicio, sin dificultad respiratoria importante. Al examen, frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, saturación 96%, sin retracciones ni tirajes. Se auscultan roncos difusos y sibilancia leve sin consolidación. Ok, ¿cuál es el agente más probable de este cuadro? Ya. Ahora sí, ¿cuál crees tú que es el agente más probable del cuadro? ¿Ante qué estamos? ¿Ante qué estamos primero? ¿Cuál sería la palabra clave? Una neumonía. Ya, dices ante una neumonía. Pero la palabra clave acá, ¿cuál es para poder meternos en contexto? Rinorrea y febrícula. Ya. A ver, vamos a poner. ¿Dónde está? Rinorrea y febrícula al inicio. ¿Qué es la rinorrea, Alejandro? ¿Qué es la rinorrea?
el aumento de la secreción mucosa a nivel de las vías respiratorias altas de la nariz. Ya, o sea, es secreción mucosa nasal que está saliendo, ¿no? Está yendo hacia la periferia. Se ve. A algunos niños les cae como el moquito, ¿no? Como dices, está cayendo, está saliendo ese moco de la nariz. ¿Y qué es la febrícula? Un aumento leve de la temperatura hasta menos de 38 grados, ¿Y más de cuánto? más de 37.5. Sí, es cierto. Algunos, antes se hablaba de un término bien marcado, que era 30 o sea, porque siempre se miden los niños de manera axilar, ¿no? Era muy frecuente medirlo de manera axilar en los niños. Y se hablaba pues del 37.3 para arriba. A otros libros de frente ponen 37.4, ¿no? Mayor o igual, 37.4. Aunque no es exactamente lo mismo, pero bueno, ¿no? De 37.4, 37.3, pero de ahí para arriba es febrícula. Ya de ahí para arriba es febrícula. La OMS creo que considera 37.5 la variable de la temperatura axilar. O sea, prácticamente yo subiendo, porque cuando yo estaba estudiando, yo soy base 20, la OMS consideraba 37.4. Creo que después con la base 22 ya se cambió el valor a 37 digo, cuando yo estudié 37.3, luego se cambió el valor a 37.4 y ahora creo que ya es el valor 37.5, como tú estás diciendo bien, ¿no? Sí se ha cambiado de la temperatura axilar hasta, como tú dices bien, menor de 38. ¿Por qué? Porque de 38 para arriba ya estamos ante una fiebre, ¿no? O sea, es claramente una fiebre. Entonces, ojito, yo, pero de todas maneras les cuento los valores, ¿no? Cómo se han ido modificando. También hay cosas que se han modificado, como la presión arterial, que han salido una nueva guía ha salido una nueva guía de la presión arterial, las mediciones, que no me ha variado mucho, la verdad, pero sí hay ciertos términos nuevos y términos que ya se han dejado de utilizar. Al fin y al cabo, la medicina siempre para actualizándose, para variando. Entonces, bueno, esta es la primera parte, ¿no? El niño tiene rinorrea, tiene febrícula. Lo importante acá es el antecedente, ¿ah? Yo diría yo que una de las grandes causas acá es el antecedente, porque la madre refiere a, como dice acá, ¿no? Que el niño estaba presentando esto. Antes de que el niño obtenga el cuadro actual, ¿no? De esa tos seca persistente, con luego que se tiene con expectoración, que es escasa, eso de rinorrea y febrícula es como que un inicio de todo, ¿no? El inicio de todo el cuadro es con la rinorrea y febrícula, que luego ya se agravó. Rinorrea y febrícula, que luego ya se agravó, como tú me dijiste, ¿no? Que no había dificultad respiratoria al inicio. Y ahora te viene un cuadro, dice, la frecuencia respiratoria está de 26 por minuto. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal, Alejandro? De 16 a 20. De 16 a 20. ¿Cómo lo pongo acá? Bueno, la frecuencia respiratoria 20. ¿Y cómo está entonces? Elevada, ¿sí o no? Elevada. Elevada. ¿Eso qué quiere decir? Hasta taquipneico. Ya, taquimia. ¿Pero qué quiere decir la taquimia? Es un signo indirecto que hay dificultad respiratoria. Pero cuando tienes dificultad respiratoria, estás respirando con mucha mayor frecuencia y muchas veces de manera consciente. Es un signo indirecto de dificultad respiratoria, ya te puede decir eso, ¿no? Y la saturación, ¿cuánto está la saturación? 96. ¿Cuánto es lo normal que dije de saturación? Mayor a 95. Entonces, ¿está bien o está mal? Está bien, pero está en el límite más o Está menos. en el límite, ¿ah? Está en el límite, pero sí todavía llega a ser normal. Todavía no hay indicación ni siquiera de dar oxigenoterapia, evidentemente, ¿no? Es normal. Y como en un niño nos basamos siempre también en la parte objetiva, que son los tirajes, que es el uso de musculatura accesoria. En este caso no hay musculatura accesoria, por ende podemos decir que sí, no tiene dificultad respiratoria en este momento de manera objetiva, aunque ya hay una taquimia elevada, ¿no? Tengo que pensar también en ello. Y lo importante, tiene roncos y sibilantes. Si tiene roncos y sibilantes, poniendo acá abajito. Ya expliqué, por eso yo digo, ya expliqué que son roncos, ya no lo voy a explicar, ¿no? Roncos, roncante es lo mismo, ¿eh? Ya expliqué que son roncos y expliqué que es un sibilante, ¿no? Sibilantes, este, y acá es lo último, lo voy a poner incluso de rojo, sin consolidación. Ajá. Porque como tú bien pensaste en una neumonía, claro que sí, pero las neumonías típicas, que es lo primero que tú vas a aprender, las neumonías típicas consolidan
Y ahora te pregunto, a ver, a ti ya no, Alejandra, pero estoy preguntando mucho. A ver, a Rosana, ¿qué es una consolidación, Rosana? Rosana Betsabe, ¿qué es consolidación? Eh, bueno, o sea, en este caso, como hay una infección, obviamente por todo ese proceso inflamatorio, lo que va a hacer es que se llena de líquido y también distintas células, ¿no? Y entonces eso va a hacer que, digamos, el parénquima pulmonar se vuelva más denso. Disculpe, pero activé mi cámara. Activé una cámara que no había, pero ya la acabo de apagar. Y ahora sí. Sí, entonces, como dijiste, la consolidación es ese intercambio, ¿no? Que existe. Ya no va a ser tanto aire lo que va a estar ocupando, sino son secreciones ya producto de una inflamación que existe en la zona, porque una consolidación viene acompañada de una inflamación en la cual hay un material patológico, ya sea sangre, ya sea el líquido, ¿no? El exudado, ya sea, pues, o las propias células tumorales, ¿no? También te dejan ahí aumento de líquido, ¿no? Inflamatorio, totalmente inflamatorio. Las infecciones, el estreptococcus, neumonía, todo. Entonces, eso es una consolidación. ¿Cómo lo pondría acá para que suene sencillito? Ya con negro, bien. Y no necesariamente son un alveolo, ¿ah? No necesariamente son un alveolo, ¿ah? Ese reemplazo, digo, es una consolidación, el reemplazo de aire en vías respiratorias, ¿ya? Porque no necesariamente es netamente alveolar, no es. Por, acá ponerlo, material purulento. Purulento. Y acá sí lo vemos nosotros en una perspectiva de semiología. ¿Qué pensaremos nosotros? A ver, ¿qué veremos nosotros? A ver, la última, Rosana. ¿Qué veremos nosotros en una inspección? Si hacemos la inspección del tórax, ¿y qué veríamos nosotros ante una consolidación? Ah, ya va a haber una asimetría cuando se dé la inspiración y expiración. Perfecto. Asimetría. ¿Por qué? Porque esa zona que está consolidada, pues no va a entrar aire, porque acá está la eliminación, reemplazo de aire, no va a entrar aire correctamente, por ende, no va a expandir como debería de ser. Entonces se va a ver totalmente asimétrico en los movimientos ventilatorios. Muchas gracias. A ver, Aileen, después de la inspección, ¿qué sigue? ¿En el tórax? La palpación. Perfecto. ¿Y en la palpación, qué vería yo? Ante una consolidación, ¿no? Ves que ay, ¿cómo se decía? Expansión, o sea, cuando hay expansión, me olvidé el término. ¿Cómo? La, evalúas, por ejemplo, la expansibilidad, o sea, no me acuerdo cómo se decía, pero que hay asimetría cuando el paciente inspira y el tórax se expande, que sea simétrico. Ya, Pero eso más en que este todo. caso, o sea, eso es lo que deberías evaluar, ¿no? Pero en este caso, cuando hay síndrome de consolidación, está disminuido. Claro, entonces acá lo que nosotros decimos es una disminución de la ampliación. Eso, Pues ampliación. como Sí. que dices, tú tienes que poner tus manos, principalmente ahí en el tórax, en la parte dorsal, y tienes que pedir al paciente que expire, inspire, 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 y ahí así poco a poco tú vas a ver cómo tus dedos se están chocando correctamente, porque está bien amplexado, pero si tus dedos están chocando ya de manera irregular o no llegan a chocar, hay una mala ampliación. Y como en ese lugar no estás respirando correctamente, pues la ampliación no va a estar disminuida o abolida, ¿no? Perfecto. ¿Qué más sigue? A ver, Steven, ¿qué más sigue después de la palpación que sigue? ¿Y cómo va a estar la percusión en una consolidación? Perfecto, va a ser mate. Voy a escuchar principalmente mate o matidez, voy a poner acá. ¿Por qué? ¿Cómo se percute normalmente el tórax? O sea, ¿qué sonido te va a dar?
Sonoridad, la sonoridad torácica, así es como se denomina correctamente. Esa sonoridad que te va a dar el pulmón, ¿no? Porque al fin y al cabo el pulmón tiene aire de reserva. Es sonoridad. No es timpánico, ¿ah? Timpánico es el abdomen. El tórax es sonoridad. Eso es lo que tú debes escuchar, la percusión. Y cuando está consolidado, pues como va a estar duro, es una masa dura que está consolidada, pues material purulento está ocupando esa zona, se va a escuchar mate. Y ya, por último, ¿qué es la auscultación? A ver, ¿a quién no le he preguntado? A Madeleine. A ver, Madeleine, la auscultación. ¿Cómo se ausculta una consolidación? Podría haber crepitantes, tal vez. Ya, perfecto. Voy a poner acá primero, disminuir el murmullo vesicular, porque ya el aire no va a pasar con dificultad. Disminuir el murmullo vesicular. Y acá podemos poner el crepitante, ¿no? Y crepitante. ¿Por qué? Porque los alvéolos también se van a ver dañados. Y por lo que te expliqué, un alvéolo colapsado, cuando pase el aire, se va a tratar de inflar. Y es por eso que suena el crepito, ¿no? Disminuir el murmullo vesicular y los crepitantes. Muy bien. Esto es lo que yo tendría que ver en el examen físico y yo pienso al toque que estoy ante una consolidación sin necesidad de tomar una placa radiográfica. Con mi examen físico ya puedo sospechar ante una consolidación. Y si pienso en consolidación, voy a pensar en neumonía. Pero este niño no tiene consolidación, porque por eso lo puse rojo, ¿no? Sin consolidaciones, todavía no tiene consolidación. Y por lo menos, por lo visto, su saturación está yendo bien en un niño. Está más de 96. De hecho, el niño, un criterio para oxigenar es que tenga menos de 92, te lo digo, ¿ah? Porque el niño sí puede aguantar todavía puede aguantar bajas concentraciones de oxígeno y es normal. Entonces no tiene tanta dificultad respiratoria, pero sí ha tenido su inicio, ha sido rinorrea y febrícula. Ah, eso también no voy a poner otro color, ¿ah? También voy a poner otro color. Lo que nosotros hablamos, es que lo que te enseñan a ti, te voy a hacer tu spoiler. Lo que tú aprendes en neumo, tú aprendes neumología de vías respiratorias bajas. Asma es el vía respiratoria baja. Bronquitis, vía respiratoria baja. Este, por ejemplo, Krupp, justo pregunté de Krupp, ¿no? Pregunté Krupp, laringomalacia, como dijo bien Sara. Ok, dijo que lo vio y se lo aprendió, pero no sabe qué es. Y tampoco lo va a saber en neumo, porque nadie le va a explicar. Porque neumología, se inventando semiología como media interna, es de vías respiratorias bajas. Son enfermedades de vías respiratorias, EPIT, EPOC, neumoconiosis. ¿Entienden a lo que me refiero? Rinorrea y febrícula, bueno, más que todo la rinorrea. ¿Tú vas a ver vías respiratorias altas? No. ¿Por qué? Porque eso lo vas a ver cuando todavía estés en quinto año, cuando lleves el curso de otorrinolaringología, que ahí se encarga perfectamente de explicarte lo que son la sinusitis, las parasinusitis, la rinitis y las rinitis alérgicas, las rinitis infecciosas. Ahí se van a encargar de explicarte lo que es la adenoiditis o la amigdalitis, o sea, todo lo que compete a vías respiratorias altas. A ti no te van a explicar vías respiratorias altas, sino te van a explicar vías respiratorias bajas, ¿ya? Pero este de rinorrea es un signo de que hay afectación de vía respiratoria alta. Y ya cuando estamos llegando acá a esta parte, ¿no? De sibilantes, de roncantes, ya es una vía respiratoria baja. ¿Quiénes tienen esas características? Principalmente virus, porque los virus tienen así, los virus primero afectan las vías respiratorias altas, que es como pasó en este niño, y luego ya afectaban las vías respiratorias bajas, o sea, porque el virus poco a poco tiene que seguir su camino por la vía respiratoria, ¿ya? Eso es común, eso es lo que pasa. Entonces, ¿cuál sería la clave acá? Si ya te soplé prácticamente. ¿Cuál sería la clave acá de esta respuesta? Ya, muy bien. Yo dije que el virus sincicial respiratorio es común en niños que tienen menor o igual de 2 años, porque estos niños tienen el diagnóstico que solamente existe hasta niños de 2 años, que se llama bronquiolitis, que luego ya no existe. Porque la bronquiolitis es una afectación a nivel bronquiolar. Definía mucho eso como la primera infección respiratoria en el niño menor de 2 años. Ahí está el virus inicial respiratorio. Pero el niño, ¿cuántos años tiene? 4. Entonces no puede ser. ¿Cuál es el otro virus más frecuente ya en niños más grandes? Influenza. Y en el adulto también. Es la clásica gripe. Es el virus de la influenza. El virus de la influenza, no el Haemophilus influenzae. Porque también ese es el virus de la influencia, el más común. Y estamos ante un cuadro, no una neumonía, sino ante un cuadro de qué estamos. ¿Cuál es su diagnóstico? Ay, carajo. ¿Cuál es tu diagnóstico?
Un momento. Ya, ahora sí. El diagnóstico es una bronquitis, ¿ah? Una bronquitis aguda por un virus, que es el virus de la influenza. Ya, ese va a ser tu diagnóstico, ¿ah? Ojito, 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 no se olviden acá. Y como es niño, o es infección o es asma. Ya vamos a acelerar 10 minutos. Es sobrado. Yo leo esto. Un hombre de 58 años sin antecedentes conocidos acude a consulta por disnea progresiva y tos crónica con expectoración de mucosa. Refiere varios episodios previos de infecciones respiratorias bajas tratadas con antibióticos. Al examen físico se observa uñas engrosadas de color amarillento, sin cutícula, crecimiento muy lento y linfedema en miembros inferiores. La radiografía de tórax revela derrame pleural de derecho recurrente. Ya, esta pregunta te estoy diciendo, te la puse porque está en tu PPT, porque como sabes, no siempre te va a venir fácil, porque lo que hemos hecho está fácil, o sea, es solamente pensar y razonar poco a poco, ¿no? Cómo se dan las cosas. Pero acá esta es una pregunta que es netamente PPT, netamente memorística, porque estamos ante qué. Esta es una triada, ¿eh? Esta es una triada. Uñas amarillas, ¿qué es lo que tiene? Más linfedema, que también es lo que dio este plantito, más. Bueno, ahí es como que cambia mucho. Es dificultad respiratoria, la verdad, pero en tu PPT creo que dice derrame pleural. Ya, ¿esta es una triada de qué? Es la triada de una enfermedad un poco rara, principalmente en Estados Unidos, que se llama Yellow Nail Syndrome, o sea, el síndrome de uñas amarillas. Y lo que pasa, o cómo se explica esto, es principalmente hay un trastorno de drenaje linfático. ¿Y por qué te lo explico yo acá en neumología? Porque cuando hay trastorno de drenaje linfático, el problema va a ser a nivel pulmonar, te va a dar un montón de molestias respiratorias, un montón de molestias respiratorias, de la cual una de las principales molestias respiratorias que tú vas a tener son las bronquiectasias. Porque ¿qué es una bronquiectasia? Es una dilatación bronquial. Ok, perfecto. Pero la verdad es que una bronquiectasia no es una patología como tal. O sea, en sí no es una patología. Tiene una característica de un patrón obstructivo respiratorio. Claro que sí. Espera un momento. Ya, tiene la característica de un patrón obstructivo respiratorio, pero la bronquiectasia no es una patología en sí, sino es una consecuencia de una enfermedad. En nuestro medio, en Perusalén, las bronquiectasias existen post-TB. Tanto así que tú ves bronquiectasia, pregúntale a tu paciente que ha tenido contagio de TB cuando era niño, cuando era más joven, lo más probable es que te diga que sí. ¿Ya? Porque estos tienen contagio de TBC. Y la TBC deja bronquiectasia. Es como el recuerdo, ¿no? El recuerdo de que la TBC estuvo aquí. Eso es lo que pasa, ¿ya? Ojito, ojito con ello, ténganlo muy en cuenta. Post-TB, ahí está la bronquiectasia, ¿ya? Bien firme ahí. Pero no solamente ocurre ahí, también puede ocurrir con un propio neumococo, ¿no? Con el propio neumococo puede existir también las bronquiectasias. Con virus, con el virus respiratorio de niños puede dejar bronquiectasias. Recuerda que esto es irreversible, ¿eh? O sea, te va a quedar acompañando toda tu vida, que es dificultad respiratoria, patrón obstructivo, ya sabes lo que te va a dejar. Y hay otros, como por ejemplo el Yellow Nail Syndrome, que producto de un mal drenaje linfático hace pues que se predisponga a un derrame pleural y que por ende pues también haya el endurecimiento del pasaje de las secreciones respiratorias se terminan acumulando en un bronquio y el bronquio termina distendiéndose formando las bronquiectasias y dándote un patrón obstructivo. La clave acá es la letra C. Síndrome de uñas amarillas. Todo inicia por un mal drenaje linfático. Por eso que se forma el linfedema. Por eso que se forma... Ahí, en tu PPT dices derrame pleural. La verdad es que yo diría como dificultades respiratorias, porque te da derrame pleural uno de ellos. También te puede dar bronquiectasias, ¿no? También te puede dar incluso esta sinusitis, en la cual ya dejamos de hablar de vías respiratorias bajas y nos vamos a vías respiratorias altas. Ya, ojito, ojito con ello.
Siguiente, varón de 65 años, ex trabajador minero, con antecedente de tabaquismo 40 paquetes año. Acude por disnea progresiva desde hace 5 años. Tos crónica con expectoración matutina y pérdida de peso. Al examen físico, un tórax en tonel, uso de músculos accesorios, expiración prolongada, signo de Hover positivo. La gasometría muestra una presión arterial de oxígeno de 55 y una presión arterial de CO2 de 52. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Ya? Acá les digo, a ver, también una rápida de lo que ya he conversado. ¿Ah? Sara, tórax en tonel. ¿Qué es el tórax en tonel? Es que hay un ensanchamiento de manera anteroposterior. Por ejemplo, cuando hay mucho aire, con EPOC con enfisema. Ya, muy bien, pero creo que se ha detenido mi... Porque me salió un mensaje que se ha detenido mi... Sí, ¿ves? Sí me sale ese mensaje. Vuelvo a entrar en un momento. Que se acaba de perder el internet. Ay, el internet no llega. No sé, se desconectó de la nada mi iPad. Pero bueno, voy explicando. ¿En qué estaba? Ah, me desconecté un ratito. Te estaba preguntando sobre el tórax en tonel. Ya. El tórax en tonel es pues cuando tú tienes, como tú me lo dijiste, ante problemas obstructivos. Pero ya lo he explicado antes, cuando tienes un problema obstructivo, pues el moco funciona como válvula. Metes aire, pero no eres capaz de sacar el aire. Ya, por ende es que el cuerpo va a tratar de sacar el aire de manera voluntaria y eso significa o conlleva que haya aumento de la expiración. Aumenta mucho la expiración a comparación de la inspiración. Pero, eso es lo que nosotros vamos a ver al momento de ocultar, que se puede ver, se puede escuchar perfectamente eso. Cuando tú estás en la inspección, vas a ver un tórax ensachado. ¿Por qué este tórax ensachado? Porque pues estás almacenando un montón de aire. Entonces, eso es el tórax en tonel, ¿no? Clásico, tórax en tonel, clásico, o corresponde a un patrón obstructivo. Corresponde al patrón obstructivo, ¿ya? ¿Y en dónde se describe ese término? En los enfisemas, ¿no? Tanto así que tú ves todas en tonel, piensa en un enfisema, que es un tipo de EPOC. ¿Por qué? Porque el EPOC tiene dos características, dos patrones clásicos de presentación. Puede presentarse como una bronquitis crónica, ¿ya? O puede presentarte como un enfisema. Y tienes tus diferencias, ¿no? ¿Cuál es uno, cuál es otro? ¿Cuál es la definición de bronquitis crónica, Rosana? Porque no todo es bronquitis, eso también es muy importante, se confunden. Piensan que todo es bronquitis crónica, cuando no es así. ¿Cuál es la definición de bronquitis crónica? Es una inflamación crónica, como su nombre lo dice, de los bronquios. O sea, hay una inflamación e irritación bronquial. No tanto así, porque y ahí viene el diagnóstico que tengas. O sea, tú no puedes diagnosticar cualquier cosa, tú tienes que saber qué es lo que diagnosticas, la definición. Y para tú diagnosticar bronquitis crónica tienes que tener a tu paciente observado por lo menos 2 años. ¿Por qué digo esto de 2 años? Porque la definición de bronquitis crónica es que tengas dificultad respiratoria, ¿no? 3 meses, por lo menos en un año, o sea, 3 meses consecutivos en un año o al año en 2 años. O sea, como mínimo, tienes que tener a tu paciente observando los 2 años para tú poder diagnosticar de frente, este es un EPOC con características de bronquitis crónica. O de frente, dilo, bronquitis crónica. ¿Ya? Hasta entonces simplemente dile EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es un término muy general, porque no te describo si es una bronquitis, no te describo si es un enfisema, te digo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y punto. Tú tienes que tener a tu paciente observado 2 años para que diagnostiques bronquitis crónica. Ya, entonces, ojito con ello. O sea, eso no se confunda en el diagnóstico. No pueden poner, no, este paciente está azul, está cianótico, no tiene todas en tonel, más bien está flaquito, está desnutrido. Es bronquitis crónica.
No, pues, si tú no lo has revisado, si ese paciente está viniendo recién a consulta o recién a hospitalizarse y recién va a hacer historia clínica, no tiene antecedentes absolutamente nada, no puedes diagnosticar bronquitis crónica. No puedes hacerlo, porque la definición te pide 2 años como mínimo. Ya, ojito con ello. Y enfisema es el gordito que es de color rosadito, ¿no? Que está eritematoso en la cara. Y el tórax centinela es lo más clásico porque estás almacenando aire. El término enfisema es un término anatomopatológico, porque los patólogos al momento de estudiar, ¿no?, el pulmón se dan cuenta que el alveolo está totalmente distendido, totalmente abierto los alveolos, ¿ya? Es un patrón netamente anatomopatológico. Y bueno, ¿qué es el signo de Hover? Ese está difícil, ¿ah? Steven, ¿te acuerdas qué es el signo de Hover? Está en su PPT. Y a lo que voy es que en tu PPT te hablan de dos cosas que no se usan, ¿ya? La verdad, porque te habla del signo de Hover y el signo de Litten. No tienen tanto uso, la verdad, no, porque no te hablan de eso, no es lo común, tampoco es como que lo vas a ver constantemente. Vamos a hacerlo como un dibujito, para que se pueda entender bien el signo de Hover y a qué se refiere el signo de Hover. Lo que pasa es que lo normal, lo normal es que tu diafragma esté así y así estén tus pulmoncitos, ¿no? Obviamente me estoy obviando el corazón, ¿no? Pero tu diafragma está así porque tu diafragma tiene forma de dos campanas, ¿no? Por eso es la campana diafragmática izquierda y la campana diafragmática derecha. Es que tenga dos campanas normal. Pero en un paciente que tiene un cuadro obstructivo, ¿cómo va a estar los pulmones grandotes? Evidentemente grandes, porque están almacenando bastante aire, tienen que estar grandes. ¿Y cómo va a estar el diafragma? Ya no va a estar como cúpulas, sino el diafragma va a estar así, va a ser un diafragma mucho más plano, ¿ya? Mucho más plano. Y pues como el diafragma es planito, al momento de querer expandir la caja torácica, o sea, al momento de inspirar, el diafragma no va a descender mucho, no va a descender, va a estar aplanado y se dice que es disfuncional. Entonces, como el diafragma ya no va a descender y como va a haber, el cuerpo va a tratar, porque estás inspirando, o sea, cuando tú inspiras, tiene que haber sí o sí acá presión negativa, la presión tiene que ser negativa para que tú inspires, porque recuerda que lo negativo atrae, va a atraer el flujo de aire. Entonces, como no puedes mover el diafragma, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Va a chupar partes de la piel. O sea, tú vas a ver, ¿cómo lo puedes decir? No sé, retracciones. Sí, no, creo que está bien. Vas a ver retracciones de los arcos costales. De los arcos costales. Porque como el cuerpo ya no puede descender el diafragma, porque el diafragma ya no tiene forma de campana, es un diafragma plano, es un diafragma disfuncional que no va a bajar mucho, el cuerpo va a tratar de hacer presión negativa de otra manera, haciendo retracción o chupando la piel del tórax, para que lo diga de una forma ya más coloquial, ¿no? Es retracción de los arcos costales, en pocas palabras, estamos chupando la piel del tórax. Tú vas a ver que en el tórax se van a formar ciertos como chupetones, ¿no? Producto pues, de un diafragma que está inservible, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ese es el signo de Hover, clásico también de enfermedades obstructivas. Entonces, varón de 5 años, fumador. ¿Cuál es el diagnóstico? La C. No lo pienses más, es la C. Perfecto. Bueno, vamos a ir adelantando. Creo que ya una última pregunta y además la dejo porque ya se está haciendo tarde. Ya no. Hay algo que sí tienen que saber, yo sí creo que era la pregunta 9. Perfecto, porque esto sí también ustedes van a tener que describirlo en su historia clínica al momento de hacer su narración, ¿no? Pacientes de 2 años con diagnóstico de POC que acude a control, refiere que camina más despacio que las personas de su misma edad y que debe detenerse a caminar en terreno plano cuando camina a su propio paso.
según la escala modificada de Disney del MRC, que de la Medical Research Council, ¿no? ¿Qué grado corresponde de Disney? Grado 1, 0, 2, 3, 4. ¿Qué grado corresponde de Disney, chicos? Es decir, tienen que saber porque tienen que apuntar a su historia clínica. Grado 2. Grado 2. ¿Y qué nos dice grado 2? Ahí está poniendo mira. Grado 0, de frente ya, grado 0 es un esfuerzo extenuante, ¿no? Cuando tú haces un esfuerzo extenuante, ahí recién aparece la disnea, ¿no? Es una disnea grado 0. Grado 1, ¿cuándo es? Cuando caminas, pues, rápido. Cuando tienes una caminata rápida. O también te dice cuando subes una ligera pendiente. O sea, cuesta arriba, ¿no? Cuando subes ya cuesta arriba, algo ligerito, también empieza la línea. ¿Cuándo es grado 2? Y grado 2 eso sí es característico, tienes que saberlo. Cuando camina más despacio o más lento que personas de su misma edad. Eso sí es pregunta de ley en tu examen, ¿eh? ¿Cuándo es grado 3? Cuando caminas una cuadra y te cansas. ¿Cuánto es una cuadra? Se detiene después de 100 metros. 100 metros, una cuadra, ¿no? En terreno plano. Y 4 es cuando ya tienes disnea a esfuerzos mínimos. Como por ejemplo vestirse, como por ejemplo ir al baño, ¿no? Cuando tienes esfuerzos mínimos o incluso o al reposo. Entonces, como bien decía la clave, estamos nosotros ante una disnea grado 2, ¿no? Camina más lento, debe detenerse al caminar en terreno plano cuando camina a su propio paso, ¿no? Más despacio que las personas de su misma edad. Eso sí tienes que saber de la escala del MRCA, es básico que te lo aprendas. Y la última pregunta para terminar. Un paciente varón de 68 años con antecedente de accidente cerebrovascular que presenta disnea, respiración irregular caracterizada por ciclos respiratorios rápidos y superficiales, seguidas de periodos de apnea, sin un patrón predecible. Según los patrones respiratorios, ¿cómo se denomina este tipo de respiración? Este sí es una pregunta un poco ya más de nivel, ¿no? Un poco más complicada. Y es que cuando hay alteraciones neurológicas, hay ciertos patrones que tenemos que saber. Por ejemplo, el patrón de Cheyne-Stokes. Y el patrón de Cheyne-Stokes decía, es como que tienes una respiración que así poco a poco se va haciendo mucho más alocada, mucho más pronunciada. Luego, apnea. Y luego así vuelves a subir, a subir. Recuerda que apnea es esa ausencia de respiración más de 20 segundos. Y luego está subiendo, 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 subiendo. Y lo mismo, bajas, 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 bajas. Y después apnea otra vez. Eso es la respiración clásica del patrón de Cheyne-Stokes. Y cuando ocurre el patrón de Cheyne-Stokes, voy a ponerlo acá de rojo, cuando hay daño en el diencéfalo. Cuando hay daño en el diencéfalo, ahí es donde va a ocurrir este patrón de Cheyne-Stokes. Ya, ojito con ello. ¿Qué otro patrón podemos ver? El Kussmaul, es importante el Kussmaul. Y el Kussmaul, ¿cómo se describe ese patrón? Nosotros, ¿cómo lo vamos a ver? Es un patrón totalmente... Hay otro término que es hiperepnia, porque es un patrón de respiraciones profundas, ¿ah? En su constante mayoría son respiraciones profundas que se mantienen ahí. El término que nosotros podemos usar es hiperpnea. Hiperpnea. Ya, ¿qué significa que tengas tu respiración de Kussmaul? Un momento. Voy a ponerlo acá de respiración, ¿no? Que tenga respiración de Kussmaul significa una respiración. ¿A qué se adivina esto? Cuando tienes una alcalosis respiratoria. ¿Qué significa eso? Que tienes una acidosis metabólica que quiere compensarse con alcalosis respiratoria y por ende tienes Kussmaul, ¿no? Una respiración recontra profunda, ¿no? Recontra alocada. ¿Cuál es otra respiración clásica que tienes que saber? La respiración de Biot o el patrón de Biot.
¿Ya? ¿Cómo es el patrón de Biot? Ok. Son respiraciones, se dice que son de igual amplitud. Amplitud que es así como dibujo la onda, ¿no? Son respiraciones de gran amplitud separadas ahí por apnea. Luego seguimos. Apnea. Luego seguimos. ¿Qué quiere decir yo con esto? ¿Se parece a la de Chain Stokes? Casi, ¿no? Pero recuerda que la de Chain Stokes es así, ¿ah? Subiendo, subiendo, subiendo. Como subes, bajas. En cambio, acá en Biot se mantiene constante. Tienes apnea, igual que Chain Stokes, pero se mantiene constante. En cambio Chain Stokes sube, sube y baja. ¿Ya? Ahí te estoy dibujando todo bien bonito para que no te olvides. ¿Y qué significa? ¿Qué significa que tienes respiración de Biot? Principalmente que tienes un daño o una lesión a nivel de la protuberancia. Daño de protuberancia. Protuberancial. A eso se refiere. A eso se refiere. Y ya por último, para acabar por fin esta clasecita, la respiración atáxica. Y la respiración atáxica ya va a ser un poco más difícil de poder explicar, porque es una respiración totalmente desordenada, ¿ya? Así. No sigue un patrón fijo para nada. No sigue patrón fijo, ¿ah? Esa es una respiración atáxica. Y significa que ya hay daño en un órgano clave, clave, clave para nuestras funciones primitivas. ¿Qué me refiero? ¿Qué está dañado acá en la táctica? Bulbo, bulbo raquídeo. Un daño en bulbo raquídeo es una respiración atáxica, una respiración totalmente irregular. Y acá lo dice bien claro, es una respiración sin un patrón predecible. Y son respiraciones rápidas, superficiales, seguidas de apnea incluso, pero no predecibles. Todos los demás patrones son predecibles. Entonces, estamos ante una respiración atáxica. Clave, letra C. Eso está en su PPTA. Eso también lo van a ver tanto en respiratorio neumo, créame, como cuando lleguen a neurología. En neurología van a ver los tipos de respiraciones. Y esto, lo que les he explicado ahorita, les va a servir bastante cuando lleguen a neumología porque lo van a volver a repetir. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguien tiene algo que no ha quedado claro para poder decirlo, aclararlo? ¿Todo bien? Ya pues. Entonces, chicos, ha sido un gusto poder estar acá con ustedes. Espero que hayan aprendido bastante y de todas maneras que les haya servido bien estos repasos y estas pepitas que les he estado dejando, ¿no? En neumología. Muchas gracias por la atención. Hasta luego. Gracias. Gracias.